Vamos a revisar las conclusiones de un informe hecho por expertos independientes, un informe realizado y encargado por la Organización Mundial de la Salud. Ellos afirmaron, entre otras cosas, que la pandemia se podría haber evitado, ya que hubo cierta demora en las medidas que tomaron los países, y asimismo señalaron que el mundo no está preparado para enfrentar otra pandemia. Queremos profundizar en esto. Estamos en contacto con Jorge Ramírez, quien es jefe del Programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Patricia. Sí, preguntarle primero, en términos generales, a la luz de estos resultados, de este informe, a la luz también de lo que podemos a lo mejor analizar ya con la distancia que da el tiempo, ¿qué se podría haber hecho distinto para haber evitado la pandemia, la propagación del virus tal como se dio? Bueno, la principal conclusión que se da como el titular de este informe es que esta pandemia se pudo haber evitado. Es un titular más bien provocativo. Eh, Probablemente lo que nosotros podríamos haber hecho mejor es una mayor coordinación entre los distintos estados, entre los distintos países, para enfrentar el brote pandémico. Hay causas que tienen que ver con por qué cada cierto tiempo enfrentamos la amenaza de una pandemia, que tiene que ver con las formas de producción industrial de alimentos en los países grandes. Estamos hablando especialmente de China e India, donde hay mayor probabilidad de que haya mutaciones que tengan un potencial pandémico. Pero una vez instalada esa situación, que ha ocurrido muchas veces en la historia y en la historia reciente, los países pueden realizar muchas cosas para prevenir más bien que estos brotes con potencial pandémico puedan expandirse a la escala de lo que hemos visto en este último año y medio. Yo creo que principalmente este tipo de reportes llaman la atención en un momento en que hay mucho interés por el tema en particular. Yo a veces hago el paralelo cuando nosotros tenemos algún evento del tipo terremoto, que estamos muy acostumbrados y ocurren situaciones que se pudieron haber prevenido o previsto. Hay mucho interés en las instituciones, por ejemplo, la ONEMI, que hay que reformarla, etcétera. Pero cuando la situación se controla y eso empieza a disminuir y empiezan a haber otras preocupaciones en los países, nuevamente caemos en una situación en que no existe una adecuada coordinación. Sí. A ver, dentro de los argumentos que entregaban en estas conclusiones ahí del informe era que había pasado mucho tiempo desde la notificación de casos de neumonía de origen desconocido a mediados de diciembre, esto en China, hasta la declaración de una emergencia de salud pública, que fue, entiendo, finales de 2019 y la declaración de emergencia el 30 de enero del 2021. ¿Qué es lo que puede haber incidido ahí en esa demora? Tiene que ver también con que tal vez China se demoró demasiado, es parte de las críticas que se realizaba, y cómo se puede mejorar eso con miras a un eventual futuro brote de alguna situación parecida. Claro, y efectivamente la pandemia fue declarada a comienzos de marzo. Esta no es una situación nueva. En situaciones comparables, brotes pandémicos de tipo influenza, la situación de la crisis del ébola, 2015-2016, hubo gran crítica hacia, especialmente de los países desarrollados, hacia la gestión de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es un organismo que depende de todo el sistema de Naciones Unidas, y por lo tanto es un resumen o representa los distintos poderes al interior de ese sistema. Cuando ocurren los atentados de las Torres Gemelas, ya estamos hablando de hace más o menos 20 años, existió un movimiento al interior de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud para intentar reglamentar, coordinar, dar algunas indicaciones, y además para algunos países que no tienen la capacidad, por ejemplo, de vigilancia que pudiera tener un país como China, proveer los recursos para que en caso de algunas situaciones particulares que están definidas en ese reglamento sanitario internacional se pudieran activar algunas alarmas. Pero eso se cruza también con los intereses específicos de cada país y la incertidumbre de dar una alarma
que pudiera finalmente no resultar en algo de potencial pandémico. Y eso tiene efectos en el comercio, tiene efectos en el turismo, tiene diversos tipos de efectos geopolíticos, y por lo tanto siempre va a haber una delgada línea entre los intereses de cada país y el interés global de prevenir que, por ejemplo, un nuevo virus respiratorio se expanda por el resto del planeta. O sea, desde esa lógica, la Organización Mundial de la Salud no tiene todas las facultades necesarias como para poder tomar medidas de manera más rápida o para poder optimizar la coordinación entre los países. Sí, eso es correcto. En Latinoamérica en general, la Organización Mundial de la Salud tiene un prestigio muy bien ganado a través de principalmente de su oficina regional, que es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que dicho sea de paso, incluso más antigua que la Organización Mundial de la Salud. Pero en el hemisferio norte existe gran crítica hacia la gestión de la Organización Mundial de la Salud. En Chile, por ejemplo, nosotros tendemos a seguir las recomendaciones y pareciera bastante lógico, y no hay mayor cuestionamiento de parte de la población general, ni tampoco de los expertos en las distintas áreas en que la Organización Mundial de la Salud da sus recomendaciones. Eso no ocurre en China, eso no ocurre en Estados Unidos y en Europa. La actuación de la Organización Mundial de la Salud está más cuestionada a partir de situaciones que se habían mencionado, especialmente a partir de lo del ébola, y por lo tanto, a nivel mundial, no es tan simple como que la Organización Mundial de la Salud dice lo que hay que hacer y todos los países se alinean. Eso no ocurre en la práctica, haciendo mención un poco a los intereses geopolíticos que había mencionado recién. Claro, dentro de las otras conclusiones que se mencionan en este informe, que es de un panel de expertos independientes, dice, febrero del 2020 fue un mes perdido, en el que muchos más países podrían haber tomado medidas para contener la propagación del SARS-CoV-2 y prevenir así la catástrofe sanitaria, social y económica mundial. Pero eso también más adelante agrega, el sistema actual es claramente inadecuado para evitar que otro patógeno nuevo y altamente infeccioso, que podría surgir en cualquier momento, provoque otra pandemia. ¿Coincide con ese diagnóstico que es bien preocupante con miras a que eventualmente puede volver a ocurrir a una situación parecida? Sí, coincido parcialmente con la salvedad que hacía de la gran incertidumbre que existe frente a estas situaciones. En general, yo diría que en general los países tienden a privilegiar sus intereses particulares por sobre las recomendaciones que se han dado de informar, por ejemplo, del brote de una nueva enfermedad. Pero decir que se pudo haber previsto completamente, yo creo que es un poco exagerado. En realidad la situación es bastante más compleja y hay muchos actores involucrados. Probablemente en estos momentos hay mucha atención en los países respecto a la salud en general y respecto a la vigilancia de estos patógenos. Pero es probable que con el avance de la epidemia, con la caída de los casos, esta situación sea superada y los intereses mundiales vayan hacia otros lados. Lo que sería relevante es establecer mecanismos claros y que sean vinculantes para que los países tengan la flexibilidad de transformar un poco. Nosotros en estos momentos estamos en una situación de emergencia, muchos países están declarados estados de excepción constitucional o lo que haya en cada país, pero eso no es sostenible todo el tiempo. No podemos tener una gran cantidad de trazadores, por poner solo un ejemplo, todo el tiempo, pero tenemos que tener la capacidad de reaccionar rápidamente para poder reorientar los recursos como Chile lo ha hecho y otros países también, por ejemplo con el tema de las camas críticas, por ejemplo con el tema de la suspensión de algunas actividades, privilegiando el enfrentamiento de la pandemia. Sí, ahora, te dice la Organización Mundial de la Salud, en otros sectores del planeta no cuenta el mismo prestigio o hay ciertas críticas. ¿Qué es lo que se podría entonces corregir, mejorar para enfrentar eventualmente una emergencia de estas características? Tal vez que grupos de países se coordinen entre ellos, mejorar en cuanto a temas de sanciones, por ejemplo, si un país no informa oportunamente, ¿de qué manera abordarlo? Es muy complejo.
que nos dedicamos a estudiar la salud global, sabemos lo complejo que es llevar adelante una idea que habitualmente viene del sentido común. Parece muy lógico. Antes de responder la pregunta, quizás es bueno destacar que sí ha habido coordinaciones mundiales que nos han servido, que a veces uno las da por hechas, como por ejemplo, que desde que se declara la emergencia, se declara la pandemia, ha pasado un periodo relativamente rápido en que ya estamos vacunando a la población. Hay mucho que hablar respecto a cómo se distribuyen las vacunas, de la equidad y qué es lo que nos convendría como planeta versus lo que le conviene a cada país. Hemos visto el resurgimiento de un nacionalismo sanitario en ese sentido que es muy peligroso porque probablemente nos va a llevar a prolongar el periodo en que vamos a estar muy preocupados del COVID-19. Ahora, respecto a qué hacer en particular, existen bastantes iniciativas, críticas y propuestas respecto a cómo debiera funcionar la burocracia un poco de la Organización Mundial de la Salud. Pero eso depende de la voluntad de los líderes políticos. La Organización Mundial de la Salud no cuenta con recursos. Lo digo entre comillas, tiene muy pocos recursos, no es un organismo ejecutor, sino que es más bien un organismo que orienta a los países para que puedan, y coordina esfuerzos, coordina ayudas técnicas para que puedan hacerlo mejor. Si me preguntas en lo personal, yo soy relativamente pesimista respecto a los ciclos históricos, porque estas situaciones han ocurrido en el pasado, han habido intentos por mejorar la coordinación, pero esto se ha interrumpido por pandemias, por guerras, por conflictos locales. Si vemos en nuestro mismo continente, y si nos enfocamos en Sudamérica en particular, las organizaciones, no solo sanitarias, sino organizaciones políticas de los países son bastante inestables en el tiempo, y cuando cambia un poco el signo de los gobiernos de turno, lanzan una nueva iniciativa de coordinación entre los países y se pierde el trabajo hecho. Estas coordinaciones, un poco a la usanza de la organización de la Comunidad Europea, debiesen ser más permanentes en el tiempo y no estar tan ligadas a los ciclos políticos de los propios países que la conforman. Y así pudiéramos tener un mejor enfrentamiento a nivel, por ejemplo, sudamericano y latinoamericano, que ha sido uno de los lugares mundiales que ha sido más golpeado por esta pandemia. En estos momentos tenemos países que avanzan rápido en la vacunación, tenemos países que han tenido grandes problemas como Brasil. Una mejor coordinación de los recursos nos podría llevar a un resultado final que sería mejor para todas y todos dentro de los países, pero más bien, si recordamos un poco cómo ha sido el desarrollo estos últimos meses, se ha tratado más bien de una competencia a ver quién lo hace mejor, cuando en verdad la solución de este problema no pasa por el país que va a vacunarse por completo primero, sino por vacunar a la mayor cantidad de gente posible en todas partes, porque si no hay que mantener los cierres de fronteras y el comercio no puede recuperarse. Claro, desde esa lógica sería una solución para mejorar el tema de la vacunación planetaria, el que se liberen las patentes. Por supuesto, por supuesto. Hay gran literatura que respalda decisiones de ese tipo. Hay ejemplos, también en Sudamérica, Brasil es líder en aquello para algunas situaciones particulares, no específico en vacunas, pero en algún tipo de tratamientos que se han considerado para enfermedades, que se han considerado problemas de salud pública, y por lo tanto, en este balance entre libertad económica y bien común, en este caso salud pública, en algunos casos se ha optado por la apertura de estas patentes para que la producción pueda resultar en términos prácticos menos costosas y por lo tanto tener coberturas mayores. Esas son decisiones que están mediadas por acuerdos comerciales entre países que, tal como se pueden hacer, se podrían deshacer. Claro, Jorge, lo que pasa es que el argumento que entregan los que no están de acuerdo con esto es que supuestamente si se hiciera algo así, los laboratorios no tendrían el incentivo para desarrollar vacunas con la misma rapidez que ocurrió ahora. Sí, hay un punto ahí, eso es cierto, pero cuando uno ve, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas que actualmente están en boga y que son las primeras que ocurrieron, y uno traza, porque todos estos avances son colaborativos, no son de una sola institución. Cuando uno traza un poco cuál es el origen de los estudios, habitualmente llega a fondos públicos en Estados Unidos o en Europa. Y por lo tanto, desde un punto de vista de para qué sirven los impuestos y del contrato social, en el fondo,
sin el aporte del Estado y de todos los contribuyentes que pagaron sus impuestos, es muy probable que la industria privada, la industria farmacéutica, hubiera podido desarrollar con mayor lentitud las vacunas, y probablemente en el tema de distribución, como lo hemos visto en un montón de enfermedades en el que existen medicamentos, que incluso hay enfermedades que se podrían erradicar mediante tratamientos o vacunas, pero como están centradas tienen mayores prevalencias en mercados, y lo voy a poner así entre comillas, que son poco atractivos, especialmente en algunos lugares de Asia y de África subsahariana, la empresa privada no tiene interés. Por lo tanto, yo creo que cerrarse a la participación del Estado o cerrarse completamente a la participación de privados es un error. Las situaciones son distintas y creo, tal como nos demuestra la pandemia, que los sistemas, mientras más flexibles sean y puedan incorporar a la mayor cantidad de actores, pueden responder de mejor forma y de mayor eficiencia. Considerando que estos elementos de coordinación entre países lamentablemente parecen no apuntar a que mejoren con el tiempo, ¿qué pueden hacer los países de manera individual como para prepararse ante una nueva eventual pandemia? Estoy pensando también si es que hay algunas medidas que se pueden mirar ya con esta distancia que da el tiempo a un año y medio del inicio de la pandemia, y que ahora se puede evaluar de manera positiva, que tal vez fueron más efectivas y que se podrían tener ya presentes ante una nueva emergencia de estas características. Sí, hay ejemplos, tanto de medidas como de países, que uno lo puede analizar desde distintos puntos de vista, que han sido más exitosos que otros, ya ha pasado, digamos, 17, 18 meses, y principalmente, y para este virus en particular y para esta pandemia en particular, se ha visto que los países que han optado por una estrategia más radical de tender a la eliminación del virus dentro, al menos, de sus fronteras, han tenido un mejor resultado sanitario y además, ya a mediano plazo, un mejor resultado en términos económicos, en términos de recuperación de la gran caída, del gran impacto que fue significando en los distintos países cuando empezaron a alcanzar los pics de contagio. Eso pareciera una lección que se está asentando. El conocimiento no nace de un día para otro, pero pareciera ser que la estrategia hacia la eliminación del virus, más que hacia la atenuación de todo el impacto que pueda resultar del virus, ha sido a la postre una mejor estrategia. Muy bien. Muchas gracias, Jorge Ramírez, jefe del programa de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros sobre este tema. Que estés muy bien. Gracias, Patricia, por la oportunidad. Chao. Ya son las 11 de la mañana con 50.